Hoy continuamos a conocer más sobre Hanzi. O sea, los caracteres chinos, a veces llamados sinogramas, son un sistema de escritura de tipo logográfico y silábico desarrollado por los chinos en torno al río Amarillo y adoptado por múltiples nacionales de Asia Oriental. Y ahora una pregunta, ¿cómo se dice río amarillo en chino? Juan Pablo, ¿cómo se dice río amarillo en chino? 气，黑晃，Ujú. Al 黑晃，revés, la orden. 欢喜，好，黄河，非常好。Y los sinogramas eran utilizados antiguamente por las naciones de Asia del Este para escribir textos en chino clásico y posteriormente lo han sido en la escritura china y la japonesa, así como en la coreana, la vietnamita y en otros idiomas. Como los caracteres chinos o los hanzi, los sinogramas son morfosilábicos. Cada uno corresponde a una sílaba pronunciada y aporta un significado elemental. Aunque las hay de uno, la mayoría de las palabras se escriben con dos o más sinogramas. Por tanto, son o polisilábicas y tienen un significado distinto a la suma de los sinogramas que la componen. Y en la historia hay varios estilos de escritura, o sea, la evolución de los estilos: 甲骨文、金文、小篆、隶书、楷书、行书与草书。金文是中国古代的一种书体名称，指的是铸造在殷朝和周朝青铜器上的铭文，也叫钟鼎文。商朝和周朝是青铜器的时代，青铜器的礼器以鼎为代表，乐器以钟为代表，钟鼎是青铜的代名词。Por eso los hanzi escritos en 青铜器 es 金文, o sea, escritura en bronce. Y en general hay 6 tipos de hanzi: 象形字、指示字、会意字、假借字、形声字、转注字。Pero principalmente los 5. El último no es tan importante. Entonces, profundizamos en los primeros 5 tipos de hanzi. El primer tipo sería 象形字, o sea, caracteres pictográficos o pictogramas. 象形 son los que representan gráficamente a un objeto. Son los más fáciles de reconocer. Ejemplos lo constituye 口, boca, 人, hombre, persona. 好，日、sol, 火, fuego. 象形字，象形字。El segundo tipo de Hanzi sería 形声, o sea, caracteres fonosemánticos. 形声 son los creados por la asociación de un carácter
que aporta elemento fonético y otro que añade la diferenciación semántica, llamado radical, o sea, 偏旁部首, y que normalmente va hacia la izquierda. Este, este método de montaje fonosemántico fue el que disparó las posibilidades combinatorias de la escritura china, resultando en que la mayor parte de los caracteres chinos actuales son de este tipo. Xin Shen Zi. Una parte indica pronunciación y la otra indica semántica. Por ejemplo, el el principio funciona de siguiente modo. Si tengo el carácter ma, el tono es erróneo. Así que algo perteneciente a la categoría mujer se pronuncia como ma, siendo aquí irrelevante el sentido de caballo de este último carácter. El significado de ma sería entonces mamá, empleándose también reduplicado mamá como mamá en español. La fórmula quedaría así: radical, una mujer, nü, más fonética, ma. Ser femenino que se pronuncia como ma, mamá. Y otro digo sería 只是, caracteres indicativos o ideogramas simples. Son símbolos que indican ciertos fenómenos y representaciones. Se emplean también para representar ideas abstractas. A esta categoría pertenecen caracteres como 上, arriba, y 下, abajo. También lo es raíz o origen, carácter que se obtiene añadiéndole un trazo a mu. Esto se añade un horizontal en su parte inferior, con lo cual se indica a sus raíces. 会意, caracteres asociativos o ideogramas compuestos. Son creados por la asociación de dos o más caracteres ideográficos. En este caso, cada carácter aporta un sema o unidad de sentido diferente, por lo cual podrían denominarse caracteres de montaje sémico, lo cual seguiría el sentido de un nombre, de su nombre en chino, 会意, composición de significados. Un ejemplo lo constituye el carácter min, realmente significa brillante, ensablado a partir de 日 y 月, sol y luna, los dos cuerpos celestes más brillantes visibles en el firmamento. O otro hanzi, min, voz o chillido de un ave, compuesto de ko, boga y ñao, ave. Pues el ave está cantando algo así, min, voz o chillido de un ave. Entonces, el último, 假借, caracteres reus o préstamo fonético. Se da sobre todo en palabras homófonas, en la que una presta a la otra el carácter, añadiéndose a veces otro elemento para distinguir los significados. Un ejemplo clásico de ese verbo, lai, venir, que se representa con el carácter que indicaba antiguamente un tipo de cebada, que también se pronunciaba lai. El principio de préstamo de carácter para transcribir algo de difícil representación por ser un concepto abstracto como venir y también por ser una palabra extranjera, lo encontramos en la transcripción de vocablos foráneos. Un antiguo ejemplo es 葡萄, uva. Otro más moderno es 不吉拉, de ruso. Y acá son los hechos interesantes sobre Hanzi. En el léxico de la gran mayoría de las palabras actuales son bisílabos, o sea, en chino moderno.
compuesto por unión de dos fonemas que habitualmente tienen identidad y significación propias. Por ejemplo, 欢迎, bienvenida, pero especificados. La mayoría de caracteres están compuestos por un radical semántico de significado más o menos común y uno fonético, lo que aprovecha para obtenerlos en los diccionarios. La mayoría son así. La forma tradicional de escribir era en vertical y de derecha a izquierda, pero en el mundo moderno se hace en horizontal y de izquierda a derecha. ¿Preguntas? Entonces, por acá son los tipos de trazos básicos de los Hanzi. Una coda horizontal vertical, descendente a la izquierda, descendente a la derecha, pico ascendente y unas combinaciones en un solo trazo. Por ejemplo, acabados en gancho, algo así, pero solo trazo. Loche, ¿puede poner por favor otro momentico la de los Gracias. Sí, sí, Loche. 好的。Entonces, literalmente las dos órdenes más básicas serían 先横后竖, primero horizontal y luego vertical. Y 先撇后捺, este es 撇, este es 捺, 先撇后捺, 先撇后捺. Y continuamos con los componentes. Otro componente, 双耳旁, 耳, ¿qué significa 耳? 耳什么意思? Orejas. Muy bien, ahora. Entonces, Chen es un apellido. Chen es el asistente anterior de chino. Chen es su apellido. Y de este componente, 耳朵旁, 双耳旁. Porque a veces puede poner en izquierda y a veces a la derecha. Entonces, en este caso se llama 左耳旁, en este caso es 右耳旁. Al segundo, 阴天. Cuando decimos 今天是阴天, hoy es nublado, nublado, 阴, que la luna. Yang también tiene este componente, 左耳旁 más un sol, yang, sol. Entonces, en la filosofía antigua de China, yin yang es un concepto muy clásico. Yin yang. ¿Cómo se dice este? Yang. No, hay dos caracteres. Ah, creí Sí. que el de la izquierda.
sería, 太阳然后太阳，太阳，太阳什么意思？太阳，como muy soleado o muy positivo. 哦，太阳 significa sol. ¿Cómo decimos anterior? Pues en chino la mayoría de las expresiones son bisílabas, son bisílabas. Por eso, 太阳 sol. 好，阳光，阳光 ¿qué significa? 阳光什么意思？阳光 sol, pero en inglés como sunshine, sunshine. No sé, en español hay que equivalentes, sunshine, pero en inglés es sunshine. 阴性o 阳性 son los resultados de los exámenes médicos. Por ejemplo, en la pandemia, su resultado de virus es negativo o positivo. Usamos 阴性 o 阳性，阴性 o 阳性，negativo positivo。好，下一个第四个字郁 melancólico，郁闷、忧郁，都 significa melancólico，郁闷、忧郁。啊，¿cómo se dice vecino? Vecino, ¿cómo se dice? 邻居很好，邻居非常好。Y país vecino, ¿cómo se dice? País vecino, país vecinado, país. 邻国很好，邻国。Y Duolingo en chino de verdad es Duolingo, Duolingo, Duolingo. Y la última, Handan. Handan es una ciudad en China muy famosa por un suceso en la historia. Handan. 好，下一个言字旁，言字旁。Primero, ¿qué significa 言？言什么意思？yan es palabra. 然后o habla. Idioma, lengua en chino, ¿cómo se dice? Idioma, lengua. 语言，语言。Entonces en chino, este componente 言字旁
tiene relaciones con hablar, con habla, con lengua, con idioma, 语言。vamos a ver，第一个是conocer，认识，认识，conocer。y reconocer se dice como 承认，承认，reconocer，认识，承认。好，第二个说 hablar es el vocabulario de HSK1，说。¿Y cómo se pronuncia este subrayado? Henry. Ujú, And ese, ah, hablar. habla. Ujú. Sí, 承认 es reconocer, pero sí, sí, hablar. sí. 说话，说话，Chupa. 然后说话。话 literalmente significa habla, habla, él habla. 好，语 lengua, significa lengua. Esto es muy importante. En el léxico de la gran mayoría de las palabras actuales son bisílabos. You, you, Ujú, you. son bisílabos. Entonces, lengua, idioma, 语言, bisílabos. 好, ¿y cómo se pronuncia esto? ¿Cómo se dice chino? Chino mandarín, se dice. 韩语，Ajá, 汉语. Literalmente significa la lengua de la etnia de Han. Por ejemplo, yo pertenezco a la etnia de Han. Es un grupo étnico más grande en China. 汉语. El siguiente, 请significa invitar. 请客 es una expresión muy oral. 请客 significa invitar. Porque el léxico en chino, la mayoría de los léxicos en chino son bisílabos. Y porfa, 请, para expresar cortesía en chino, 请坐. Como siéntese. Y, ¿cómo se dice? Abre, porfa, en chino. Dígame, ¿cómo se dice? Diga, 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 porfa, ¿cómo se dice?请说，Quiso, 然后 quiso. 请说，哦，请讲，
请讲。Hago como disculpe, podría hacer una pregunta. También podemos decir como 请问，请问。Y sigue tu 金 pregunta. 贵，请问。Y sigue tu pregunta acá. 请问你叫什么名字？请金问贵， ¿cómo te llamas? 请问你叫什么名字？请说，请讲。Todos son expresiones muy formales. 好，下一个，谢谢，gracias。Le decimos 谢谢，gracias。好，有问题吗？有问题吗？哎呦，好的，反犬旁，反犬旁，犬 significa perro, perro, pero en este sentido tiene un sentido más amplio, significa animal, animal. Pero en sentido estricto significa perro, 犬 es perro en chino antiguo. Entonces, ¿cómo se dice perro en chino? Perro. 狗，狗。小狗什么意思？小狗。小狗什么意思？cachorro, 什么 como cachorro cachorro? o perro. Perrito. Era como diminutivo en español. 小。Ah, entonces ahí el ciego es como diminutivo. Ah, Ujú. porque yo creía que el ciego ahí se refería como a un perro, ¿ves? Bebé. Como, sí, También, también. ajá. 小狗，小狗。Entonces hay muchas gabas de sentidos. Puede, puede significar perro bebé y también era como diminutivo. 小，小。porque es pequeño, pequeño. Taco, perro grande, taco. 好，¿y cómo se dice león en chino? León. 是好，狮子，狮子，狮子。Aquí，狮子。¿Y qué significa la parte izquierda de león? La parte, perdón, la parte derecha de león. Sí, eso es como sabio. ¿Sabía? No, esa es una de las partes de profesor, la Sí, sí. sí. También significa profesor. Ajá. 老师很好。Y en este caso indica la pronunciación de todo el carácter. Normalmente la parte izquierda indica el significado y la derecha indica la pronunciación. Normalmente. Al siguiente, mao, mao, gato, gato. Gatito, 小猫，小猫。o gato bebé, 小猫，猫。Y Maomi es
otra forma para decir diminutivos, 猫咪。好，¿cómo se dice lobo? ¿Cómo se dice lobo en chino? 狼，好，非常好。狼，野狼 significa lobo salvaje，野 salvaje。好，犯 cometer errores en chino es 犯错，犯错。cometer un error，犯错，错 significa error。y preso，犯人，犯人 preso。Segundo，有问题吗？没有，¿Y cómo se dice cometer un crimen? Cometer crímenes. 犯罪，犯罪，cometer crímenes. 罪 significa crimen. Entonces, en este caso, criminales. En chino, ¿cómo se dice? Adivine, adivine. ¿Cómo se dice? Criminales. 不记得了是哦，es 犯罪 al revés. 罪犯，对，罪犯，criminales，罪犯。犯罪 es un verbo, 罪犯 es sustantivo. Cometer crímenes, criminales, 罪犯，罪犯。好，下一个 componente，下一个偏旁部首，立刀旁，立刀旁，刀什么意思？刀。¿Alguien sabe?刀, ¿qué significa? 其他刀，cuchillo, cuchillo. 立刀 significa cuchillo agudo, cuchillo agudo. También existen muchos hanzi que contiene este componente o este 偏旁部首. Y uno, el primer, 别 literalmente significa no, no. Por ejemplo, 你别去什么意思？你别去。
¿Qué significa? 你别去，什么意思？ No ha sido. 嗯哼，no has ido, no vengas，你别去啊，你别来，你别去。好，刘 es un apellido muy común en China. Por ejemplo, el apellido de mi mamá es Liu. 好，我姓刘什么意思？我姓刘，¿qué significa？Me ha apellido León. 然后非常好，我姓刘。好，下一个el siguiente 删除，deleitar eliminar deleitar 删除también significa deleitar. Entonces, porque la mayoría de los lésicos son bisílabos, por eso 删除 eliminar deleitar. Ah, ¿y cómo se dice espada? Espada. 剑。好，剑，以常见什么意思？常见什么意思？常见，¿qué significa？那是常见，¿qué significa？不知道了是。长，很长，espada larga，长。Hay dos ríos principales en chino. Uno sería Río Amarillo y otro es Changjiang Huanghe. Changjiang literalmente significa río muy largo. Changjiang, espada larga. 好，recién acabarte, 刚刚 significa acabar de hacer. 刚刚。好，有问题吗？有问题吗？没有。好，2点水，dos puntos de agua. En la clase pasada hemos aprendimos un componente muy parecido a este. ¿Y cómo se llama? 3点水。很好，3点水。¿Y cuáles caracteres contiene este componente de 3点水？¿Cómo se dice río? Río. 江。Tiene algo que ver con agua. Y hielo. ¿Cómo se pronuncia este? Hielo. 冰。好，冰，很冰，hielo。
冰川，冰川, ¿qué significa? Gracias, gracias. 川山川河海川 también significa montaña, montaña. 山川 山川 montaña. Montaña de hierro es glacial, glacial. Y cuando pedimos los jugos, a veces quisiéramos más hielos. Y en este caso, hielo en chino sería 冰块, 冰块. Con hielos añadidos a las bebidas. 冰块, 冰块. Porque 块 literalmente significa pedazo, pedazo, pedazo de hielo. 冰块. 冷 frío. Entonces, 天气好冷什么意思？天气好冷什么意思？ Que el clima está muy frío. 嗯哼，很好，非常好，天气好冷。好，下一个凋谢，凋谢 significa marchitarse, marchitarse, 凋谢。Todos son pruebas que en chino hay muchos léxicos y sílabos. 好，冯 también es un apellido. 我姓冯, mi apellido es apellido. Es Fong. Y en China hay un director de película muy famoso, se llama Feng Xiaogang. 小刚. 好, limpio en chino es 干净, 干净. 很干净, muy limpio, 干净. 好，最后一个木字旁，木字旁，木什么意思？木什么意思？木，¿qué significa? Madera. 好，非常好，答对了。对，树木哦，树，árbol significa árbol，树木。Hay un dicho en chino que dice como 10年树木，100年树人。En este caso, 树 funciona como verbo porque es algo en chino antiguo, un dicho de chino antiguo. 10年树木，100年树人 realmente significa hace falta 10 años para plantear un árbol y 100 años para desarrollar una persona. Pues hace énfasis a la educación, a tiempo de la educación de una persona. 10年树木，100年树人。Oh, bosque. Tres, tres maderas o tres árboles son y dos árboles es lin, lin, 森林, 森林
realmente significa bosque, bosque, 森林。好，柳树 es un tipo de árbol, sauce. Pues en China hay muchísimos sauces, pero parece que no veo mucho acá en Colombia, en Medellín. ¿Ustedes saben qué es liu o sauce? ¿Sí o no? No. Sí, pero por acá casi no se ven. Pero en China hay muchísimos. Y hay muchas poesías antiguas sobre el liu, para la despedida, porque el liu tiene la pronunciación muy parecida al liu detenerse, liu. Hay个樱花 cereza, 樱花，樱桃 significa ciruela, 樱桃花 flor de cereza, 樱花。De verdad, el cereza tiene origen en China, pero parece ahora es un símbolo de Japón. No sé por qué. Y otro Tao melocotón. Taozi realmente significa melocotón. Taoshu, el árbol de melocotón. Taohua, la flor de melocotón. 好，有问题吗？有问题吗？没有。没有的话，我们今天的课就上到这里，大家再见，周四见，hasta el jueves。再见了，是，谢谢，客气，拜拜。拜拜。